Les voy a contar un secreto. El mito de la calidad alemana es una mentira. No me entiendan mal. Comparado con esto... Вовка, чуть-чуть ровнее, блядь, право. Y con esto... La calidad de los productos made in Germany sí que se puede decir que es buena. Pero para nada es verdad el mito de que la calidad alemana es algo excepcional, sobresaliente. Sobre todo si se tiene en cuenta el desarrollo del tema en los últimos años. 9 Jahre später als ursprünglich geplant, nimmt heute der Hauptstadtflughafen BER seinen Betrieb auf. Mitten im Hafen strahlt sie die Elbphilharmonie und lässt sich nichts mehr anmerken. Nach fast 10 Jahren endlich fertig. Alle sind erleichtert. Der zentrale Fehler ist ohne Frage gewesen, dass wir zu früh angefangen haben zu bauen. Es sind aus der Not heraus hohle Strukturen entstanden, mit denen wir heute noch zu kämpfen haben. Wir haben Panzerbataillon ohne Panzer gehabt. Von 93 Tornados sind lediglich 26 einsatzbereit, von 128 Eurofightern nur 39. VW hat in 2,5 Millionen hierzulande verkaufte Autos die Abschaltsoftware zur Abgasmanipulation installiert. Aus Sicht des Konzerns sei den Besitzern dadurch kein Nachteil entstanden. Der Fall scheint klar: Versagen der Banker aus den USA. Nicht so klar ist aber die erhebliche Verantwortung der Deutschen Bank und damit die Vorgeschichte. Die einst größte Bank der Welt verkaufte über Jahre wissentlich gefährliche Papiere. Heute gilt der Konzern vielen als unreformierbar. Die Schulden erneut auf einem Höchststand. Das Schienennetz bedeutend kleiner als 1994. Also wir haben im Grunde eine Lose-Lose-Situation. Wir haben keine bessere Performance auf der Schiene zulasten der Fahrgäste. Und andererseits haben wir viele Steuergelder, die die Bürger ja aufgewendet haben, sozusagen zuschießen müssen, um diesen schlechten Zustand zu haben. Todo empezó con el Brexit de 1887. El 23 de agosto de 1887, el gobierno británico puso una ley que obligaba a declarar qué productos no se habían hecho en el Reino Unido, porque se consideraban pues inferiores, de peor calidad. Era una medida de proteccionismo. Fue el nacimiento del Made in Germany. Y por entonces pronto se vio que en realidad la calidad de los productos alemanes pues era muchísimo mejor que la de otros sitios. Por algo ganó esa fama. Productos duraderos, productos de calidad alta, que funcionan con una precisión de un reloj y aguantan, vamos, que se lo puedes heredar a tus hijos y a tus nietos. Y así, hoy en día, el emblema de Made in Germany internacionalmente se considera como uno de los mejores, con buenísima fama. Pero si has seguido las noticias, el desarrollo de Alemania de los últimos años, por ejemplo, viviendo aquí, pues te habrás dado cuenta de que las cosas están cambiando y que en gran medida ya han cambiado bastante. Ha habido muchísimos escándalos y problemas que han afectado a miles, a cientos de miles de personas y que me imagino que en el futuro seguirán empeorando y que dañan a esa marca del Made in Germany. He hecho una pequeña lista de diferentes casos que quiero presentarte. Los supermercados y la comida. Desde hace tiempo los protectores de los consumidores están luchando en contra de la corrupción, de la erosión, de la calidad de la comida en Alemania. Se ha visto un auge de intentos de manipulación que en el mejor de los casos solo afectaba a la manipulación de los consumidores y en el peor pues podían tener repercusiones sanitarias de la salud. Y aunque en estos dos casos se han logrado importantes victorias, y es más, como por ejemplo el sello de bio, de comida ecológica, que no puede llevar aditivos sintéticos, químicos, que defiende mejor el derecho de los animales y la elaboración casi artesanal de los productos, sí que existen todavía varios problemas con los que te puedes encontrar por aquí. ¿Sabías, por ejemplo, que muchos embutidos, charcutería por aquí, en muchos casos incluye lo que llaman agua cortable, agua que puedes cortar, que es agua mezclada con proteínas de algún tipo, que se lo ponen a la salchicha, a la carne, para que tenga más peso, parezca más, porque al final no es carne. Wie sieht das denn konkret aus? Zum Beispiel werden Knochen zerkleinert und enzymatisch aufgekocht, bis der Knochen sich auflöst. Aus den Bestandteilen zieht man dann funktionelle Eiweiß heraus. Damit kriegen sie mehr Wasser in die Wurst. Denn wer mehr Geld verdienen will, der mischt so viel Wasser wie möglich unter das Fleisch.
Durch das höhere Gewicht lässt sich die Ware teurer verkaufen. Eine billige Methode, um mit weniger Fleisch mehr Geld zu machen. Se lo hacen a algunos schnitzel congelados, por ejemplo, que los inyectan con agua para que tengan más peso. El ZDF, el canal de televisión incluso, se propuso como experimento hacer una salchicha de lo que sobra en las carnicerías, de lo que se tira, y les dieron un premio de lo bueno que estaba. Solo tenía 7% de carne, el resto era 27% de agua, con polvo de proteínas que se hizo de la sangre, y un 46% de carne separada mecánicamente. ¿Eso qué es? Quizás lo conoces. Si te compras una mortadela o una fricadela en el súper, pues igual puedes ver que te pone Separatorenfleisch, carne recuperada mecánicamente. Pues eso es que básicamente coges lo que no son cortes de carne, es decir, lo que sobra de los tendones, los huesos, los cartílagos, lo metes en una maquinita y la maquinita te escupe todo lo que podría considerarse masa de proteínas, carne, que luego la puedes prensar para hacerte unos nuggets o un embutido. Pues les dieron un premio por eso. Lo mismo con los intentos de poner el queso análogo. ¿Qué es el queso análogo? Pues algo que se vende como si fuese queso, pero que no se ha hecho de forma de queso, sino que pueden ser mezclas también de proteína o de lo que sea, y les ponen el colorcito, algo para que sea durito, y te lo venden como tipo queso, alternativa para el queso, como son por ejemplo las lonchitas esas típicas de la hamburguesa americana. Eso, queso no es para nada. Y productos así te puedes encontrar así en los supermercados. En calidad, poca. Implicaciones para la salud, poco conocidas. Y como tal, tampoco es de extrañar que la calidad de la comida cuando sales a comer en Alemania, pues tampoco es que sea muy para allá. Si vienes de algún sitio en el que se cocina artesanalmente, lo vas a ver de inmediato. En un documental del NDR, también un canal de televisión, se estimó que un 80-90% de los restaurantes en Alemania usan algún tipo de producto prefabricado. Sea la salsa, sea las papas fritas congeladas, los schnitzel congelados. Hay restaurantes a los que les sirven incluso los caterings. Y eso me parece una barbaridad, porque tú no sales a comer para que te sirvan algo que te puedas hacer en casa. Que yo abrir un bote, un Tetra Brick de salsa holandesa, eso lo puedo hacer en casa. Y no me sale 20 euros el plato. Y para mí, en mi opinión, yo creo que debería existir un sello tipo bio, tipo ecológico, que sea para los restaurantes y que te muestre que están cocinando ahí de verdad. Pero bueno, me voy por las ramas. Menciono la comida, los restaurantes, porque también quiero hablar de los supermercados y un problema de la calidad que se vio en los últimos años. Y es que algunas personas en Europa del Este se dieron cuenta de que algunos productos, no todos, tenían otra composición de ingredientes. Si las barritas de pescado así empanadas tenían 60-70% de pescado en Alemania, la República Checa eran 20. Productos que se hacían, por ejemplo, con aceite de girasol en Alemania, se hacían con aceite de soja. Y es curioso porque se afectó a los supermercados grandes, las cadenas de supermercados grandes, Lidl y Aldi. Ambos, pues, supermercados muy grandes, muy extensos, no solo en Alemania, sino en Europa, e incluso ya en China y en Estados Unidos, y que para nada cumplen con la responsabilidad que tendrían a sus consumidores. Aldi y Lidl, pues, por no nombrar también a los demás, han tenido numerosos escándalos referentes a la destrucción del medio ambiente, a los derechos de los trabajadores, de evitar que se formen sindicatos, consejos de trabajadores, un montón de cosas así. Te leo un veredicto que lo precisa un poco. La denuncia del ECCHR en el caso de Lidl ha tenido éxito. Lidl ya no puede afirmar en su publicidad que comercia de forma justa. Antes podían poner que comerciamos de forma justa, todos los productos tienen una historia, nos importa quién la escribe. Lidl defiende mundialmente condiciones de trabajo justas. Solo damos nuestro encargo de lo que no es comida a productores que están dispuestos y que pueden demostrar que son activos en la responsabilidad social. Rechazamos cualquier forma de trabajo por parte de niños o de daños de derechos laborales y de las personas en las zonas de producción de nuestros productos. Eso es lo que afirmaba y que ya no puede. ¿Por qué? Pues porque se vio que Lidl sí vende productos que lo han hecho niños. Y Aldi parecido. El Instituto Südwind pudo demostrar que
que los suministradores de los productos de Aldi en China, en Indonesia, retrasaban los pagos de los salarios, empleaban niños, había semanas laborales de 90 horas y que si cometías fallos en el trabajo tenías que pagar por ello como trabajador, te lo quitaban del sueldo. Y eso para mí no es calidad alemana. Así no quiero Made in Germany. ¿Y por qué mencionas el Made in Germany? Pues porque la etiqueta Made in Germany no está regulada explícitamente de forma legal. Es algo bastante abstracto y muy flexible para vender cosas Made in Germany que igual no lo consideras Made in Germany. En los juicios que ha habido, ha bastado con que solo un 30-40% de lo que compone algún producto tiene que ser alemán. En algunos casos solo un 10%. Es decir, por ejemplo en el caso de los coches, los ordenadores, pueden venir 2/3 de las cosas de otros países. Y si el montaje final es en Alemania, le puedes poner la etiqueta del Made in Germany. Eso en mi opinión es manipular al consumidor. Prometer algo que no es verdad. Hay tan pocas empresas alemanas que realmente producen todo en Alemania que lo puedes contar en una mano. El resto son las mismas fábricas que también envían a otros países. Y eso pues al fin y al cabo lo ves también en todos los productos tecnológicos como lo son los coches o la maquinaria. La tan famosa calidad alemana empieza a asemejarse igual como la de otros sitios a la producción barata y a los errores y los problemas que van con ello. Si antes una lavadora te duraba 20-30 años, hoy en día en un estudio del Ministerio Alemán de Medio Ambiente se ha visto, por ejemplo, te lo leo, que en el periodo de 2004 a 2012 la duración media de lavadoras, secadoras y de neveras, frigoríficos se redujo de 14,1 años a 13. En portátiles se vio que entre 2005 y 2012 bajó de 6 a 5,1. La cantidad de productos, máquinas, cosas de consumo que tuvo que reemplazarse dentro de los primeros 5 años subió de un 3,5% a un 8%. Y también respecto a los coches se ha visto un aumento masivo de coches que había que reemplazar por algún fallo técnico. En 2013 se tuvieron que retirar 770.000 coches, mientras que en 2015 ya fueron 1,65 millones, solo en Alemania. Son tales las acusaciones y las preocupaciones que la Comisión Europea inició investigaciones por la obsolescencia programada, lo cual significa, de forma resumida, que construyes cosas para que se rompan después de un cierto tiempo. Se hacen obsoletas. Como cuando en el móvil ya el nuevo sistema operativo pues como que no te funciona y te tienes que comprar uno nuevo. Y lo que habíamos mencionado antes, la diferencia en la comida, los supermercados, los productos, también tuvo como consecuencia una investigación por la Comisión Europea. El resultado para ambas investigaciones fue el mismo, que no se pueden encontrar muestras, evidencia de que exista la obsolencia programada a propósito o de que se venda de forma diferente productos en el este de Europa que en el oeste. Y es que la culpa de que la calidad alemana, la calidad a nivel mundial de los productos y de la producción decrezca, pues la tenemos todos. Los que producen, por supuesto, las empresas, pero también nosotros como los consumidores. Aceptamos que las barritas de merluza solo tengan un 20% de pescado. Vamos por ello. Somos nosotros los que nos compramos un coche nuevo, un móvil, un portátil, porque tiene funciones nuevas. Los que tiramos cosas aunque todavía funcionen. La ropa nueva con cada temporada. En ese sentido, pues es un barquito, un balance en el que estamos todos, en el que la responsabilidad es de todos nosotros. Y en este sentido quiero resumir y concluir con varios puntos. 1. La calidad alemana ya no es lo que era. Made in Germany no es una garantía de que sea sobresaliente, sea excepcional, aunque sí que en la media todavía tiene calidad pues con estándares bastante buenos. Esto se debe a nosotros, los consumidores, que queremos lo bueno, bonito y barato. Y también pues la competencia con otros países, con otros mercados que pueden producir de forma más barata y con los que tienen que competir las empresas alemanas si quieren sobrevivir. También dije que el Made in Germany es una mentira, porque en la mayoría de los casos solo el 30-40% de lo que es algo tiene que haber sido producido en Alemania. En algunas cosas solo un 10%. Y también he mostrado varios sectores en los que existen problemas de calidad, como lo que es la comida, los supermercados, los restaurantes, los coches, y se podría mencionar a muchos más.
Y llegamos entonces a las conclusiones y a las recomendaciones de qué implica todo esto. En primer lugar, no compres algo solo porque sea Made in Germany. La etiqueta del Made in Germany se pone en un producto cuando interesa, en otros momentos no, y no es un indicador fiable de la calidad. Sí es indicador de algunos estándares. Un producto que tiene que venderse en la Unión Europea, en Alemania, tiene que cumplir con diferentes estándares, pero no necesariamente significa que sea mejor o peor que algo producido, pues, por ejemplo, en Francia, en España, en Polonia. Guíate más por los tests y las comparaciones, que ahí Alemania sí que ofrece un gran abanico de recursos que puedes consultar para informarte. La Verbraucherschutzzentrale, por ejemplo, es una organización no gubernamental que se dedica a la protección de los consumidores, sea temas legales o sea lo que es la seguridad de las personas. Tiene programas de televisión, revistas e incluso una página web en la que puedes consultar temas de comida, lebensmittelklarheit.de. Incluso entrega un premio negativo, un premio para pelear las empresas a productos que están manipulando a las personas o que han empeorado comparado con antes. Die Mogelpackung des Jahres. Jahres del año, des Jahres. Mogelpackung es la caja trampa, el envoltorio trampa, cuando un producto parece que es lo mismo, pero ha cambiado, ha empeorado. Y así hay muchos premios negativos, como los llaman en Alemania, Negativpreise, donde se denuncia, se señalan problemas. Otra organización es la Stiftung Warentest, la fundación de test de productos, que también existe como revista y como página web, y que testea los productos que se pueden comprar por ahí, por su rendimiento, su durabilidad, el precio, y te puede guiar de forma muy buena sobre qué puedes comprar. Lo mismo con los coches. El ADAC te hace, por ejemplo, test de cuáles son los coches con menos problemas, menos fallos, y también los que son los más seguros. Tienen estadísticas y tablas. Te puedes informar de maravilla. El segundo consejo es aprender hobbies. Cualquier hobby que sirva para arreglar o para producir algo. Trabajo con madera, crochet, bordar. Sobre todo, en mi opinión, uno de los mejores hobbies que se puede tener es la cocina. En Alemania se dice, eres lo que comes. Y si sabes cocinar, sabes cómo mantenerte sano y cómo ahorrar dinero. Porque ahí llegamos a lo que es la comida bio o ecológica. Porque sí, comprar comida sana, saludable, es más caro. Pero si sabes elaborar platos, si sabes cocinar, lo puedes compensar muy bien. No es lo mismo comprarte un pollo, una gallina y comértelo al horno, a la brasa ahí sin más. Lo gastas todo. Que cortar los muslitos, las alitas, apartarlos para hacerte un pollo al ajillo, por ejemplo. Las pechugas, apartarlas para hacerte unos nuggets de pollo. Y usar la carcasa para hacerte una sopa. Sabiendo cocinar, en vez de comerte el pollo de una, pues mira, tienes 3 platos diferentes. Con eso puedes ahorrar y alimentarte mejor a la misma vez. Todas estas cosas son importantes y se van a hacer más importantes con el tema del cambio climático, la superpoblación. La época en la que podíamos derrochar y gastar lo que queríamos, poco a poco está llegando a su fin. Reutilizar las cosas y arreglarlas está ganando otra vez en importancia. Consejo número 3. Compra local. Aprovecha la artesanía que tienes cerca de ti, las empresas que tienes cercanas, porque también les puedes dar un feedback para que puedan mejorar. Las empresas locales, las empresas pequeñas, muchas veces dependen de la confianza de sus consumidores, de sus clientes. Una empresa pequeña se va a la quiebra facilísimo. No es un Apple que puede cerrar todas las tiendas en un sitio y ya está. Es confianza y exigir, pero también dar. En Alemania, si viene por ejemplo un artesano a casa, un fontanero, un obrero, carpintero, muchas veces tienes una garantía. Parece que podría ser de 2 años, por ejemplo, que si arregla algo, te construye algo, porque tiene que durar. Y con eso llegamos al último consejo, y es hacerse activo de forma política. Lo que habíamos hablado antes, las empresas intentan salirse con la suya, con lo que pueden, maximizar los ingresos, minimizar los gastos. Tienes que estar ahí para exigir calidad, hacerte oír, escuchar, decirles lo que quieres y lo que no. Por un lado, claro, con tu bolsillo, lo que te compras, lo que no, pero también con feedback directo, escribirles, valoraciones y votar en la política pues por aquellos partidos que votan por la sostenibilidad, la durabilidad y la calidad. Y en ese sentido, si te gustan mis vídeos, like y subscribe.
Y les aseguro que volveremos a vernos.